a un gran escritor colombiano. Gabriel García Márquez, o como muchos le conocen, Gabo, fue un personaje que enamoró a muchas generaciones, como Paul Macondo, imaginario que traspasó fronteras. Además, su esperanza en la construcción de, como él decía, una utopía que nos permita compartir la tierra, nos hace creer y seguir luchando por un mundo unido. Su muerte nos entristece a todos. Sin embargo, sabemos que Él seguirá con nosotros por medio de sus obras, cuentos, novelas, crónicas y de los muchos legados que dejó en este mundo, que han convertido a nuestro compatriota Gabriel García Márquez en un inmortal. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos en este pequeño homenaje, que contando con la colaboración de los profesores, el señor Pablo Sánchez, doctor de Filología Hispánica, y el profesor José Manuel Camacho, delegado profesor titular de la Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla. Esperamos sea de su agrado y de nuevo muchas gracias. Me permito terminar con las palabras de Gabriel García Márquez, que decía: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y como la recuerda para contarla. De Colombia, que nos envía a la doctora Tatiana Cano por su invitación a participar en este homenaje de un escritor que evidentemente en este momento después de ser solo colombiano para convertirse en un escritor planetario. Cuando uno participa en un homenaje póstumo de estas características, yo creo que se puede caer en la tentación de repetir o de dar vueltas sobre una serie de ideas que se vienen diciendo en los últimos días, de tópicos, incluso algunos de ellos no del todo bien intencionados, que se vienen repitiendo. Las manadas de caballos que se niegan a cruzar el río Rubicón, tal y como lo cuenta Suetonio, para hablar de la muerte, del asesinato de Julio César. Porque García Márquez fue un devoto lector de Julio César y fue un devoto lector de Suetonio y de Plutarco y de los biógrafos del emperador romano. Y ahí, precisamente, radica en buena parte el origen de su formación. Y eso explicaría que a la hora de contar historias, a la hora de articular una novela, a la hora de articular una ficción, esa historia, esa novela, tenga una trascendencia, tenga una capacidad de seducción, de evocación, que va más allá de lo inmediato y va mucho más allá de lo local, ¿no? Por ejemplo, el escritor reconoció que si eso solo hubiera sido así, se hubiera convertido en una crónica de una muerte anunciada, pues propia de la literatura negra, más propia incluso de cierto amarillismo periodístico, más propio de tantas crónicas de muerte por honor como se dan en cualquier sitio del planeta. García Márquez convirtió esa crónica de una muerte anunciada en un texto clásico y universal, porque por encima o por debajo de ese primer nivel de lectura, el asesinato de Cayetano Gentile, García Márquez reescribió el asesinato de Julio César, ¿no? Bueno, malvado fotografió en un descuido de García Márquez. Claro que estos son como los descuidos de las revistas de moda cuando alguien sale muy ligera de ropa a la playa. Yo creo que esto fue intencional, pero siempre se dijo que había sido un periodista exaltado que había fotografiado, es decir, que había reproducido lo que en términos retóricos es un facsímil, ¿verdad? Había hecho una copia facsímila del original de García Márquez. Es una copia de un pasaje muy conocido del Otoño del Patriarca, la novela del año 75, y quiero recordarles que en esa novela García Márquez no solo cuenta la historia de un dictador, sino que cuenta la historia del dictador como arquetipo, es decir, que se va a apoyar en personajes, en figuras, en representantes del poder y del poder absoluto a lo largo de la historia para construir a ese patriarca matusalénico que parece gobernar de manera absoluta. Y García Márquez contó muchas veces que leyó todo lo que pudo sobre el poder y luego
trató de olvidarlo para que su personaje se pareciera lo menos posible a todo eso que había fagocitado, que había digerido, que había emulsionado en su interior, ¿no? Es leer hasta que el patriarca ha muerto. Cuando se despierta compungido por ese sueño terrible donde se ha producido un magnicidio, se lo cuenta a su secretario o a su edecán personal, y el secretario le dice que ese sueño ya ocurrió una vez en la historia. Y no solo le dice que ocurrió una vez en la historia, sino que le recuerda un detalle que había perdido en el sueño, y era que la puñalada definitiva se la da su propio hijo, ¿no? Bien, ¿cuál es el modelo que está siguiendo García Márquez? Está siguiendo un modelo histórico, es decir, está siguiendo un arquetipo histórico, como es el asesinato de Julio César, ¿no? Y este facsímil es la prueba. Este facsímil que tienen ahí es la 7ª versión de la novela. La que se publicó fue la 8ª, la publicó la editorial Place Janés en noviembre de 1975. Y ahí encontramos unas cosas fabulosas que me van a permitir en un par de minutos que les haga un mínimo resumen. Por ejemplo, en la parte de la derecha pueden ver que hay una especie de circulito donde se puede ver un huevo con 2 yemas. Como García Márquez no pertenece en ese momento, no pertenecemos ninguno en ese momento a la generación Google, pues no podemos buscar en Google, no podemos buscar qué significa un huevo con 2 yemas. Es extraño porque García Márquez no sabe qué significa un huevo con 2 yemas. No lo sabe porque no es una expresión colombiana, ni latinoamericana, ni tropical, es andaluza, lo decía mi madre. Un huevo con 2 yemas es una persona que tiene dobleces. Como él no está seguro de la significación, saca una flecha para ver británica. Se refiere, claro está, a la enciclopedia británica. Muchas gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer al consulado la invitación para estar aquí, a todos los asistentes, la oportunidad de poder realizar este rápido homenaje y difícil, porque tratar de resumir en pocos minutos la importancia o dar una imagen, digamos, global o simplemente una síntesis de una obra tan extensa, tan importante, con tantas repercusiones de todos los niveles en todo el planeta, en toda la cultura occidental, es realmente una labor dificilísima. Entonces tenemos que afrontarla diciendo crónica de un descenso anunciado. Seguro que ha habido algún tipo de anunciación al respecto, porque siempre se utiliza este tipo de referencia más o menos popular a la obra de García Márquez. Sin embargo, hubo un momento en el que García Márquez evidentemente no se le conocía en España, y de hecho él puede hablar más porque él es el verdadero experto de que su primer contacto, digamos, con el mundo editorial español fue muy insatisfactorio, con la edición de La Mala Hora, ¿no? Que es uno de sus primeros libros que se publicó en España y sometido a unas correcciones muy castizas por parte del editor español, que no le gustó nada a García Márquez, ¿no? Y el éxito de 100 años de soledad, por ejemplo, llega en España con retraso, con bastante retraso, prácticamente un año después de la aparición de la novela en la editorial sudamericana, ¿no? Es muy significativo. Al instalarse en Barcelona en 1968, lo hace porque no le conoce nadie en España. Sin embargo, la novela ya había agotado un montón de ediciones a nivel latinoamericano. Él llega a Barcelona porque ahí no lo conoce nadie, porque nadie conocía salvo a Mario Vargas Llosa y Alejo Carpentier y un poquito de Julio Cortázar. La literatura latinoamericana y en general la cultura latinoamericana era muy poco conocida en la España, digamos, todavía muy, digamos, difícil del franquismo, ¿no? Entonces García Márquez se instala en Barcelona a principios de 1968 y es en ese año cuando se empieza a distribuir su novela, que inmediatamente tiene un éxito espectacular, pero llega con más o menos un año de retraso, aunque parezca mentira, ¿no? El éxito es arrollador y evidentemente ha llegado hasta nuestros días, pero hasta el punto de que se convierte en una obra que es conocida incluso por los personajes que hoy diríamos de las revistas del corazón. Yo me he encontrado algunos documentos de declaraciones de famosos de la época que hablan de sus lecturas de 100 años de soledad. El torero
Paco Camino, de entrevista, y le preguntan qué le ha parecido el libro, y sus palabras textuales son: es la historia de una familia muy rara en un pueblo muy lioso. Esa es su definición de lo que había entendido por 100 años de soledad. Y luego le pregunto también a Maciel, ya después de su éxito en Eurovisión, y también reconocía que se había leído el libro y que le había gustado mucho 1000 años de soledad, es decir, se había confundido del libro. Algunas de sus experiencias van a tener experiencias españolas, particularmente en la ciudad de Barcelona, van a tener cierta importancia. Hay algunos rasgos del personaje del dictador de Otoño del Patriarca que podrían estar relativamente inspirados en Franco, o en Franco como uno más de los dictadores a los que hace referencia como suma arquetípica patriarca. Los dos estilos tan diferentes que tiene García Márquez, el literario, el mágico, digamos, de su novela, y el periodístico, cuando escribe el reportaje de Miguel Divino. Sí. Bueno, él siempre valoró el periodismo no solo por su sentido intrínseco profesional, sino como fuente también de documentación, de conocimiento de la realidad, de asimilación de lo novedoso, de lo insólito, de las cosas que suceden en el periodista registre, que puede trasladar novelizando o añadiendo algún elemento ficcional. En ese sentido, yo creo que lo que hace García Márquez es demostrar su enorme dominio de todo lo que entendemos como narrar, es decir, contar historias. Que luego la historia sea cierta, es decir, empírica, demostrable, periodística, o que sea absolutamente ficcional, es otra discusión, pero sus placeres, y el placer que nos transmite a nosotros, y que muy pocos novelistas en lengua española han conseguido, es precisamente ese, la capacidad para contar historias, el interés por contar y por transmitir una historia, que esa historia sea entendida, sea transmitida y asimilada por un lector, tanto el lector de la prensa como el lector narrativo, el lector de novelas. Eso no lo hacen todos los escritores, o algunos lo hacen peor, incluso otros grandes escritores no tienen esa misma capacidad, porque buscan otro tipo de público, Borges, por ejemplo, son muy distintos, ¿no? Mientras que García Márquez tiene en ese sentido un dominio tan absoluto de la capacidad de la técnica narrativa que le permite manejar perfectamente todos los discursos narrativos, y el periodismo es un discurso narrativo igual que la novela. En ese sentido hay más puntos en común que diferencias. Vamos a ver una última intervención. Permítanme diferenciarlo. ¿Quién es José y quién es Pablo? José es Pablo, sí. Pablo, muy bien, Pablo. Voy a discrepar con algo de usted. En 1947, un periodista, no sé por acá, en esa época que había muchos periodistas, y era alguien. En 1947, en Colombia, un periodista era alguien. Eso se lo dice. Como colombiano y admirador de Gao, que alguien diga que en esa época no era nadie, está a usted errado. Por otro lado, me gustaría saber su opinión respecto a lo que le sucedió a la candidata el día de la abuela y su abuela de Salmar. ¿Podría dar usted su opinión de la manera como ella reaccionó al final, cuando el hombre que aparentemente se supone que era quien más la había amado tuvo la fuerza, el coraje, aún para ir en contra de la justicia y llevar a cabo aquel homicidio? ¿Y usted considera que fue justa la reacción de ella que a usted, a don José ahorita le va a representar? Bueno, ¿alguien quiere responder? ¿A Pablo? ¿A Pablo? No, José Manuel, ¿quién es Pablo? Pero ¿quién quiere que conteste, Pablo? Usted. Bueno, yo creo que se ha interpretado lo que he dicho, ¿no? Porque si estamos haciéndole un homenaje al escritor más grande que la lengua española, no se puede decir que no es nadie. Jamás diría yo eso
cuando yo acabo de decir que yo lo tengo en todos los santuarios y todos los altares de mi vida. Yo he dedicado más de mi vida a leer a García Márquez y a llevarlo modestamente por todos los foros en los que he estado. Pero sí que es verdad que la popularidad, la producción, el impacto es progresivo. En el año 47 hay un muchacho que tiene 20 años, que es estudiante, que está aprendiendo de la mano de Clemente Manuel Zavala y hace una nota que ni siquiera va firmada, y en ese sentido yo he dicho que no era nadie porque tardará, no lo será hasta el año 55, cuando el escándalo del marino Luis Velasco, que aparecerá en un reportaje durante 10 días en el Espectador de Bogotá y que en los años 70 se publicará como Relato de un náufrago. Hasta el año 55, Martín no es conocido, no será a partir de ese año por un escándalo periodístico como fue el reportaje de lo que ocurrió en ese buque de guerra que iba cargado hasta las trancas de mercancía de contrabando. Bueno, creo que con esto hemos podido hacer un sentido homenaje con dos personas de la mayor talla y del mayor conocimiento de Gabriel García Márquez. Ahora nos vamos a poner todos de pie y vamos a dar un minuto de silencio por el fallecimiento de